Amigo, sí, algo se escuchó y yo también yo no sé si me escucharon a mí o no. Al único que pude escuchar bien fue a Roberto, pero nosotros acá no, viste que el tema de acá internet es complicado. Bueno, eh, eh, para hacer mención al tema que expuso el grupo, que le tocó seguridad física, nosotros venimos trabajando sobre distintos ejes y distintos, en el caso de la materia, particularmente como nuevas tendencias en seguridad penitenciaria. Eh, Hicimos en su momento, al principio de la cursada, el- a grandes rasgos, el tema de la seguridad eh, lo podemos delimitar en seguridad dinámica, que todavía no hemos abordado el tema, y muchos de los grupos la han tomado en sus exposiciones. Eh, Seguridad física, que es la seguridad que expuso el grupo eh, de hoy, que acabamos de escuchar. La seguridad procedimental, que también abarcaba y estuvimos trabajando más allá de todo, habiéndola desmenuzado, eh, no solamente la parte de la seguridad administrativa, sino la seguridad en los procedimientos. Y este grupo en realidad trabajó en principio muy bien enfocado sobre los distintos regímenes que establece la Ley de Ejecución Penal, la 12256,
que brindo una guía de trabajo para cómo el servicio penitenciario, en este caso bonaerense, tiene que adaptar sus estructuras a los distintos regímenes, porque obviamente cada régimen se caracteriza, perdón, por distintos niveles, sobre todo asegurativos y distintos niveles de ejecución o niveles de tratamiento. Y dentro de ese programa tratamental, educativo, también tenemos esa cuestión de procedimientos más laxos o más estrictos en cuanto a la seguridad. Por ende, si yo tengo que hacer una diferenciación de acuerdo a todas las posibilidades que están establecidas en la ley 12256, sabemos que los distintos regímenes deben ir acompañados de distintas estructuras. Eh, Quizá, refiriéndome a seguridad física, me hubiera gustado particularmente que el grupo encarara más la parte de lo que es estructural, refiriéndome directamente a lo que son las estructuras de las cárceles y los centros penitenciarios de cumplimiento de condena o de detención de procesados, sistema de alcaidías, y después a la parte que es un componente de la seguridad física, el personal y los medios técnicos o tecnológicos que yo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque hablando o volviendo a este tema de la diferenciación, por ahí sí lo enfocó bien en la ley, pero quizá me faltó un poco de la parte estructural, sobre todo. El referencial del estructural y el referencial acerca de todos los elementos tecnológicos que yo puedo ir incorporando o hacer esa analogía entre los centros, por ejemplo, de detención y cumplimiento de condena, en el caso de los condenados, con las modalidades severas, el tema de las cárceles para procesados, con las distintas modalidades que prevé, el sistema de regímenes abiertos. Entonces, cuando yo hablo de seguridad física, me voy a referir a la estructura, me voy a referir al personal que realiza la cobertura de la seguridad, siempre enfocado desde el punto de vista de seguridad, y el tema de los medios tecnológicos que yo aplico en los distintos regímenes, para poder brindar digamos, ese enfoque de lo que realmente es la seguridad dinámica. No digo que haya sido una exposición en la cual no se contempló no se contemplaron los principios de la seguridad física, porque sí estuvieron. De hecho, que creo que fue Canini que explicó en su cuadro cómo estaba compuesta la seguridad física, pero sí me hubiera gustado que se centraran un poco más en esos tres puntos, que son fundamentales de la seguridad física. Porque obviamente la seguridad dinámica es importante, pero es un tipo de seguridad distinta a la física. Y lo mismo que nos referimos a los protocolos, que también los incluyeron dentro de ese cuadro. Entonces, la realidad es que si yo me tengo que referir a seguridad física, va más por ese lado. Y más que nada para que quede por ahí aclarado, que ustedes tengan claro que lo que es la seguridad física es eso, básicamente. Cuando yo hablo de seguridad física, es la estructura, son los componentes de esa estructura, o sea, todo lo que es las medidas de seguridad y cómo está construido, todo lo que es sistemas de contención de muros, de perímetros de alambre, de rejas, de cómo yo delimito eso que bien dijo el grupo, los distintos eh, sistemas de circulación dentro de la cárcel, establecer dentro de la estructura de ese centro penitenciario esos lugares de circulación restringida, regulada, prohibida, y cómo a esos distintos tipos de estructuras yo le puedo adaptar o anexar elementos tecnológicos para que yo pueda mejorar en el nivel físico de la seguridad ese dispositivo o esa dependencia o esa estructura que yo tengo asignada para un tipo de población carcelaria específica. Lo mismo con los regímenes abiertos. Eh, la realidad es que por ahí, en ese sentido,
para aprovechar la clase y para aprovechar la exposición grupal, debemos referirnos a esa cuestión. Entonces, hablamos de seguridad física y sobre todo compuesta por lo que es estructura y los componentes que integran esa estructura de la dependencia carcelaria de acuerdo al régimen, eh, todos los elementos, los medios técnicos o tecnológicos que yo puedo anexarle, tanto de control como de control de ingreso, y a la vez la cuestión de el personal abocado a la seguridad. Muchas veces la seguridad perimetral y la seguridad interna, pues también la incluye. Ustedes saben que el sector interno es vigilancia y tratamiento, y la realidad es que eh, no solamente abarca la parte tratamental, sino que también es responsabilidad del personal que trabaja en el sector intramuros eh, una vigilancia específica sobre el objeto que tiene esta organización de trabajo, este servicio penitenciario, que es la persona privada de la libertad, en todas las modalidades. Así que bueno, hecha esa aclaración, por ahí vuelvo a abrir el debate, a ver si alguno quiere hacer alguna consulta, alguno del grupo, por ahí, en esta devolución que le estoy haciendo, por ahí, si quieren, no sé, aclarar algo, preguntar algo, consultar, eh, porque la verdad que es un tema, creo que es un tema crucial, lo de la seguridad física. Básicamente, cuando nosotros tenemos fallas en la seguridad, eh, la la mayoría de las veces ocurre por que se vulneró la seguridad física, más que nada. Eh, entonces es uno de los tipos de seguridad más importantes, si se quiere, dentro de lo que es la división temática de la seguridad integral de las prisiones. ¿Sí? Así que bueno, si alguno quiere hacer alguna consulta con respecto a eso, o alguien del grupo. Sí, profesor, no, nada, más allá de de la seguridad física en cuanto a la circulación de internos, también tenemos el aspecto del personal, ¿no? Bueno, yo creo ya haberlo comentado, pero una de las cosas por ahí que más me hizo sentir cómoda de prestar servicio, como estoy prestando servicio de jefe de turno en la unidad 9, es, por ejemplo, que tenemos todo un mecanismo de acción cuando trasladamos a algún interno o cuando tenemos que ir a la noche por el llamado de algún interno, tanto sea en buzones o en admisión, este, en cuanto a tener los chalecos, el casco puesto, tener una segunda valla con el GIE, todo eso tiene que ver con la seguridad física también del personal, ¿no? Más allá de la seguridad que tenemos que tener con los internos. Este, nada, después por ahí no lo nombramos porque los que trabajamos particularmente en cárceles, es como algo tan cotidiano que lo tenemos como incorporado, ¿no es cierto? Como la diferencia, por ejemplo, del muro perimetral en las cárceles de mediana y máxima y del alambrado, ¿sí? En cárceles como Gorina, que son de mediana, y entonces tenemos menos elementos bruscos de seguridad. Por ahí, por eso no lo tuvimos en cuenta en el trabajo, me parece. Sí, puede ser, pero bueno, es constitutivo de la seguridad física, Sí, porque, como bien decía, no solamente hablamos de medios tecnológicos, esposas, por ejemplo, un juego de esposas, es parte de la seguridad física, un escudo es parte de la seguridad física. sí, Eh, o sea, es todo lo que yo aplico estructuralmente y como medios tecnológicos. Y bueno, también elementos de seguridad, una escopeta es parte de la seguridad física, la cartuchería, o sea, todo lo que es elementos de seguridad o de protección personal son componentes de la seguridad física. ¿Por qué? Porque obviamente hablamos de seguridad física, hablamos de elementos de seguridad totalmente tangibles. Por eso, sí, una cárcel, en realidad la estructura de la cárcel es
totalmente tangible, o sea, tengo pabellones, tengo escuelas, tengo talleres, tengo control, tengo alambrado, tengo rejas y a la vez tengo cámaras y tengo personal. Y a la vez ese personal tiene elementos para poder desarrollar su tarea. Entonces, todo eso, como es tangible, se refiere a la seguridad física. La seguridad dinámica, a diferencia, es esta cuestión de manejo de información, el tema de la relación entre el personal, los internos, entre el mismo personal. Entonces se va realizando un relevamiento de información que a mí me permite tener un termómetro del día a día, de lo que pasa, de la necesidad, de lo que puede llegar a pasar, de conflictos, de alteración del orden. Entonces, ya no es más tangible, hablamos de información, es algo que uno lo va relevando. Y con respecto a la seguridad procedimental, es muy claro, o sea, son los procedimientos. Por eso la seguridad procedimental no es parte de la seguridad física. Sí, todo en conjunto hacen a la seguridad y todos tienen que trabajar de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo mejores procedimientos de acuerdo a mi estructura, que es pleno de la seguridad física, obviamente ese procedimiento a mí me va a permitir optimizar los elementos físicos, tangibles e integrantes de la seguridad física que voy a estar utilizando en mi prisión. Está Eh, bien. por eso es importante también nombrarlo, pero darle, en este caso, si yo voy a hablar de seguridad física, darle la importancia en cuanto a la complementación de la seguridad o la utilización, en este caso, de procedimientos y protocolos, para mejorar los elementos con los que cuento de seguridad física. Eh, Está ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener una estructura hecha para una cárcel de máxima seguridad en la cual quizá el lugar de emplazamiento, por ejemplo, del campo de deportes no sea el ideal. Quizá el campo de deporte esté, no sé, supongamos en una cárcel convencional del lado de Mediana, porque en el lado de Máxima no había lugar para poner una cancha de fútbol, y yo para extraer a los internos del pabellón del sector de máxima seguridad, tengo que cruzar por toda la cárcel, por el sector no sé, de talleres, de escuelas, y tengo que hacer un movimiento de internos por distancias largas. Entonces, ahí sí, lo que voy a necesitar es el complemento de la seguridad procedimental. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a establecer procedimientos para que en ese momento que yo tengo que retirar internos de máxima seguridad, voy a tener que tener ciertas cuestiones que voy a atender de acuerdo a un procedimiento para mejorar esa cuestión que yo tengo, porque lo que tengo ya está, o sea, la cancha está en ese lugar, máxima está en ese lugar, eso es físico, es tangible, entonces, ¿cómo voy a mejorar el procedimiento de extracción y control de la actividad de deporte, por ejemplo, en una cancha que la tengo fuera o bastante lejos del lugar de alojamiento de esos internos, que es en otro sector de la unidad? Entonces yo voy a tener que establecer un protocolo específico para esa actividad. Y bueno, ahí sí entra en juego el otro tipo de seguridad. ¿Sí? Más allá de que físicamente voy a anexar a esa actividad también un montón de cosas que corresponden y son constitutivas de la seguridad física para poder desarrollar esa tarea. Por ejemplo, esto que decías vos, Verónica, que son los elementos de protección, todas estas cuestiones que muchas veces nosotros, antiguamente no se contaba, tampoco, es la realidad con el elemento de protección. Nosotros muy acostumbrados, es un trabajo del día a día, el hecho de que podamos llegar a acostumbrar al personal que está en contacto directo con internos, el uso de elementos de protección, que es fundamental, porque ahora tenemos una situación de alteración del orden o un intento de agresión al personal, sabemos que si nuestro personal está debidamente pertrechado, si le queremos, o si queremos utilizar esa palabra, con los elementos de protección personal, se reducen en un 80 o un 90% los riesgos de sufrir una lesión o una herida grave hacia esa persona que está en contacto directo con un privado de la libertad en una situación agresiva. Y lo mismo puede pasar en los procedimientos de estos que nosotros vamos conduciendo internos a lugares abiertos, espacios abiertos, en los cuales el control de esa actividad hace que si yo tengo que aplicar un procedimiento de seguridad, de acuerdo a un protocolo, que es seguridad procedimental, tenga o necesite contar con cierta cantidad de elementos constitutivos de la seguridad física para poder llevar a cabo y cumplir el protocolo de forma eficiente, y más allá de forma eficiente, bajo
parámetros asegurativos para el personal que interviene. Entonces, la cuestión básicamente es eso, que tenemos que tener en claro que la seguridad física es y la constituyen todos los elementos que yo puedo considerar como tangibles, que yo los veo y que tienen estructuras. Desde el Sí, lugar donde alojo a los internos, a los lugares donde realizan sus actividades y todo lo que constituye las barreras de retardo en caso de fugas, todo lo que es elementos de protección, elementos de seguridad y elementos de control electrónica. Esto que yo les comentaba en su momento, que hoy en muchos lugares están poniendo, eh, vieron que nosotros, por ejemplo, tenemos esa cuestión de que sabemos que en cuanto a seguridad, el mejor elemento que tenemos constitutivo de la seguridad es el recurso humano. sí. La realidad es que hay actividades que pueden ser suplidas eficientemente por el recurso humano, pero deben estar aplicadas en forma, eh, yo creo que estamos en una época en la cual ya tenemos que ir un poco a los controles establecidos a través de parámetros que lo define, por ejemplo, programas, en este caso de inteligencia artificial. O sea, cuestiones que yo programo, por ejemplo, una cámara para que capte cierto comportamiento de la figura que está captando en ese registro de imagen, para que a mí me permita generar una alarma y no estar dependiendo muchas veces de un operador de cámara que puede estar visualizando, como nosotros tenemos hoy, el Zoom, por ejemplo, que tenemos. Eh, Somos 38 participantes, hay 38 ventanas y yo puedo ver qué están haciendo la mitad que me aparecen en la pantalla y la otra mitad tengo que ir a una pantalla y ver, y generalmente uno enfoca en una de las pantallas y el resto por ahí se pierde en la visualización que yo estoy haciendo, en el enfoque que estoy haciendo. Por eso sabemos que no basta con tener las cámaras, sino que también tenemos que tener un sistema eficiente. Por ejemplo, si yo quiero aprovechar una cámara, lo ideal sería tener o contar o que esa cámara cuente con un dispositivo de software que pueda permitirme establecer parámetros asegurativos. Hablando de seguridad, ¿no? Sí, sí. Nosotros, yo les contaba que tomando la experiencia esta de España, y tratamos de hacer una prueba piloto, fuimos a evaluar qué podíamos instalar. Nosotros queríamos usar como prueba piloto la unidad 60 de Merlo, que bueno, es una unidad, algunos lo pueden conocer, otros no, pero es una unidad muy grande, está en un predio que son aproximadamente, yo creo, a grosso modo deben ser 6 manzanas de perímetro, de muro, y la unidad cuenta con cuatro, cuatro sectores eh, y está muy tapada, o sea, son unidades que la realidad, cuando nosotros nos referimos, y esto por ahí la importancia de lo que es la seguridad física, también en cuanto a sistemas de cárceles. Sabemos que muchos de nosotros que ustedes son oficiales, pasaron por la escuela de cadete la mayoría, otros por ahí no, pero sí, o sea, creo que son todos de escalafón general, la mayoría de los que están presentes en el curso. Y bueno, la realidad es que muchas veces nos dieron o tuvimos materias en las cuales nos establecían los sistemas constructivos y nos decían por ahí, a ver, a mi criterio o a su criterio, cuál es el sistema de cárcel y que más o que mejor se adapta a las cuestiones asegurativas. Eh, Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces las cárceles no se construyen eh, en forma o pensadas por el penitenciario. Generalmente las cárceles las construyen arquitectos o ingenieros que piensan una situación en la cual no tienen en cuenta toda la experiencia que trae un penitenciario en cuanto a estas cuestiones que, por ejemplo, nosotros hablamos. Sabemos que un arquitecto no va a pensar qué situación puede llegar a afectar a la seguridad interna si yo tengo una cancha dispuesta en un lugar en el cual yo para sacar un interno a cancha tengo que pasar por toda la cárcel completa. Entonces pasa, por ejemplo, en unidades que no están diseñadas de esa manera. Cuando interviene el penitenciario, generalmente las cárceles salen
salen bastante mejor en cuanto a lo que es la distribución. Se me ocurre, la última cárcel pensada y establecida bajo ciertos parámetros a requerimiento del servicio penitenciario fue la unidad 30. Y sabemos bien que la unidad 30 de Alvear aloja una población bastante complicada, en la cual si no tuviera la estructura que tiene de seguridad física, estaríamos hablando de una cárcel que sería bastante complicada para llevar en el día a día, sobre todo en el nivel de conflictividad que tiene, eh, en la cantidad de internos que tiene y en la peligrosidad o eh, si podemos hablar de peligrosidad, de los internos que aloja. Es una cárcel que generalmente cualquier interno que tiene un problema en el Gran Buenos Aires, todas las cárceles de La Plata o el Gran Buenos Aires, terminan en el campo, como le decimos, y bueno, sabemos que esa cuestión es lo que hace que esas unidades alojen un montón de internos, porque obviamente todas las cárceles nuestras están superpobladas, pero la realidad es que encima se le manda todo lo que en algún punto genera conflicto en todo lo que es el Radio Capital, y son internos que tampoco quieren estar ahí porque están lejos de su familia, el hecho de la visita genera costos distintos a los que les generaría estar cerca del Gran Buenos Aires, y toda esa cuestión. Y sabemos que la forma en la cual ellos se vinculan y reclaman o generan por ahí una situación en la cual puedan volver a acercarse a esta zona es generando un conflicto con el personal, generando un conflicto con otros internos, y bueno, si esa unidad no hubiera estado pensada de esa manera, quizá no podría eh, resistir efectivamente el día a día conflictivo que tiene. Sabemos que tenemos un alto nivel de conflictividad, pero ¿qué pasa? Al estar eh, tan bien diseñada en cuanto a que es una unidad que tiene 3 sectores, cada sector de esa unidad tiene su propio, ¿cómo es? Su propio espacio tratamental, su propio espacio de deporte. Por ahí lo que sí se comparte es la parte de escuela, pero por ahí los Zoom, hay Zoom para cada sector. No digo que no haya conflicto, porque sí tiene un alto nivel de conflictividad, pero sí sabemos que en ese sentido, por ahí hay un montón de cuestiones que se tienen en cuenta, como no las tenemos, por ejemplo, en el caso bueno, en el caso que mencionaba Verónica, el tema de la unidad 9. Sabemos que es una unidad antigua que fue diseñada con un fin, que era una cárcel modelo, que fue diseñada idealmente para que el interno estuviera ahí un tiempo, un periodo de 3 meses, se hiciera la observación. Esa cárcel cuando se inició era el COCOP se le llamaba, que era un centro de observación para que el interno que ingresaba, el procesado que ingresaba, se le viera a ver cómo se desenvolvía en el ambiente de encierro, en el contexto de encierro, cómo acataba la vida intracarcelaria, y a partir de ahí se generaba un informe y se lo distribuían las otras cárceles, de condenado o de procesado. Hoy sabemos que el ideal no es, sabemos que si tenemos una unidad que se le fueron anexando, como a muchas otras, distintos lugares, entonces quizá un campo de deporte, si yo debo de sacar internos del sector B, por ejemplo, sabemos que tienen que pasar hacia el sector A para desarrollar su tarea, en contacto con el sector A. Puede haber conflictos, porque sabemos que muchas veces los conflictos que ocurren dentro de la unidad los vamos distribuyendo dentro de la misma estructura, pero la realidad es que muchas veces cuesta que no se crucen. Y bueno, la realidad es que si nosotros pensamos en una estructura ideal, y en este caso de lo que es la seguridad física, si nosotros pensamos como una empresa, por ejemplo, una empresa tiene un principio básico en cuanto a la estructura, que sería nuestra seguridad física, el principio de layout, le llaman, que cuando se refieren, estudian el proceso que tienen que realizar, ellos tienen una actividad, entonces todas las maquinarias y todos los lugares están dispuestos para que de ese flujo de la producción, desde que empieza hasta que termina el producto final, vaya en forma ordenada
y que no haya cruces. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos ese principio para la construcción de cárceles, tendríamos que pensar en esto que le decía, por ejemplo, en diseñar una cárcel como la unidad tren. Originalmente, bueno, ustedes saben que ahora, por ejemplo, hay un proyecto para que se eliminen todo lo que son los calabozos, los SAC, para que los internos no cumplan sanción. Un poco trabajando sobre esto de la cuestión de justicia restaurativa y bueno, esto de resolución de conflictos. La realidad es que la unidad 59 y la 60, cuando se entregaron, hicimos la primera recorrida y le dijimos, y bueno, ¿y el SAC dónde está? No fueron construidas con pabellón de separación de convivencia, era de convivencia. Bueno, justo digo que en base a este nuevo proyecto dijeron, bueno, listo, no las vamos a construir con SAC, no vamos a anexar un SAC, pero nunca las tuvieron en cuenta. O sea, infraestructura penitenciaria y judicial, la dirección provincial, que se encarga a través de su arquitectura de diseñar las cárceles, no tuvo en cuenta un pabellón de separación de convivencia. Entonces nosotros, si tenemos un ingreso, tenemos que ver a dónde lo ponemos, porque no podemos hacer una evaluación previa a atenderlo en audiencia por parte del jefe de penal y que después pueda ser distribuido en alguno de los pabellones, viendo a ver dónde lo meto, porque sabemos muchas veces que si nosotros ponemos un interno que ingresa en un pabellón que no tiene que estar por cuestiones de problemas de convivencia anteriores o por cuestiones de ranchadas, sabemos que la vamos a complicar. La única forma y si lo recibimos, ¿dónde lo vamos a poner? Muchas veces o ponemos un interno que de población y lo mandamos a un pabellón evangelista, sabemos que no va a ir, no va a entrar. Entonces, si yo tengo ese interno que lo tengo que alojar en un lugar especial, ¿qué hago si no tengo? Bueno, esas son esas cuestiones que yo le decía de que muchas veces nosotros recibimos las cárceles y sobre la marcha, en la parte de, digamos, de las visitas a la actividad constructiva hasta que se entrega la nueva dependencia, se van haciendo distintas reformas en la seguridad física, pero muchas veces no llegan a hacerse. En este caso, como le decía, por ahí no se implementó el SAC, pero ya bueno, se aprovechó que está este nuevo proyecto de que las cárceles no usen más los calabozos, entonces dijeron, bueno, listo, esas dos cárceles van a estar sin calabozos. La cuestión es cómo termina la cosa. En un pabellón, tenés un pabellón que está todo el día engomado y es un pabellón que está diseñado para ser un pabellón que tenga actividad abierta como todos los demás pabellones. Entonces, por ahí tengo un pabellón con toda una estructura amplia de sectores comunes para que el interno conviva en abierta, para que tenga las actividades de poder calentar la comida que le lleva a la empresa o hacerse el desayuno o lo que fuere que hace durante la abierta, tengo un pabellón destinado a estar engomado, a estar en cierre permanente, desperdiciando una estructura. Y esto hace un poco a lo que hablamos, no un poco, sino básicamente a lo que hablamos de seguridad física, todo lo que son estructuras. Y bueno, en esta cuestión de lo que es la seguridad física y la congruencia que tienen con los distintos tipos establecidos en la 12 de 256, también tenemos estas cuestiones de regímenes abiertos con alambre, que muchas veces son observados por el Poder Judicial, porque en realidad, si vamos a lo que dice la ley 12.256, el régimen abierto no puede tener perímetro delimitado, no puede tener guardia armada, y muchas veces tenemos que readaptarnos a esas cuestiones y justificar basado en, por ejemplo, situaciones de ataque exterior, el tema de poder poner con armamento o poner un alambre en el perímetro. Eh, Muchas veces tenemos esas cuestiones y esas observaciones que, a ver, la realidad es que la ley lo dice. Entonces, ¿cómo hacemos para poner algo y no ir en contra de lo que dice la ley y no quedar expuesto a una observación de un juez o una presentación de algún organismo de derechos humanos que con toda razón lo hace porque es un lugar que aloja internos de ese tipo de régimen? Pero bueno, básicamente lo que nosotros, esa cuestión hace que nos tengamos que reinventar. Yo les contaba que en esta situación de los regímenes abiertos, sobre todo lo que es
no es lo mismo un quebrantamiento de régimen, en el caso de un interno se dé, se da la fuga en un régimen abierto, que una fuga en un sector, en una cárcel de máxima seguridad, que ya sí se toma como fuga. En realidad, el irse de un régimen abierto es un quebrantamiento al régimen. Como bien dijo el grupo, el régimen es otorgado por el juez, el régimen abierto, el artículo 100. Y la realidad es que nosotros veníamos en una etapa en la cual, cuando, y es la cuestión también de estar sometido a la opinión pública, ¿no? Porque cuando pasan estas cuestiones, por ejemplo, uno de los últimos quebrantamientos de la unidad 12 que tomaban como de risa los canales de información, el tema de que un interno se fue pidiendo un Uber, y la realidad es que es un quebrantamiento y es una de las posibilidades. Los internos tienen celular, tienen la posibilidad de utilizar cualquier sistema, por ejemplo, para poder llamar a un sistema, ¿cómo es? A un coche de alquiler para que lo vaya a buscar. En definitiva, eh, nosotros somos los que en realidad terminamos quedando expuestos ante esta situación. Y bueno, lo que se pide siempre es que se trate de aplicar, si bien no podemos tener rejas, si bien no podemos tener perímetro de alambre, tratar de generar una mejora en cuanto a la seguridad física a través de implementación de nuevos puestos o en lugares que sabemos que son más vulnerables de esos regímenes. Lo que yo le contaba, esta cuestión de poder, con el presupuesto que tengamos, contar con un elemento que me permita a mí, en el caso de que son horas de la noche, que es cuando tenemos más incidencia de quebrantamiento de regímenes, que a mí me den un aviso o a la persona que esté en el puesto le den un aviso que hay una persona en un lugar que pueda presumir una fuga, como un detector de movimiento, un timbre, lo que fuere. Eso, la realidad es que nadie puede objetar la incorporación, por ejemplo, de un detector de movimiento en un régimen abierto, porque ni siquiera es un medio de contención, sino que es un medio de detección. Eh, Ustedes saben que muchas veces estamos en esa delgada línea, cuando lo que dice la ley a veces no es totalmente taxativo. Como ejemplo, les puedo citar, por ejemplo, en el caso de el protocolo de parto respetado, que bueno, ustedes saben que después del trabajo de parto o la privada de la libertad gestante después del trabajo de parto no se le aplican los elementos de sujeción mecánica. Ahora hay una situación que salió en el protocolo con respecto a las mujeres que están cumpliendo arresto domiciliario. Y bueno, y la observación es, sí, pero si no pueden tener esposas, ¿por qué tienen la, la pulsera, ¿cómo es? La pulsera electrónica. Y bueno, la contestación o la justificación es que una cosa es un elemento de sujeción mecánica que limita la movilidad, es un elemento para contener a la persona y no permite movimientos libres, a una pulsera electrónica que lo único que hace es establecer una referencia geoposicional con el GPS, y que de ninguna manera le impide movimientos, le impide su desplazamiento. A lo sumo, bueno, puede ser una cuestión de estigmatizar a esa persona que está con una rodillera electrónica. Pero bueno, no pasa por una cuestión de que nosotros le estamos infligiendo un elemento, le estamos haciendo usar un elemento que puede llegar a ser perjudicial, por ejemplo, para la privada de libertad gestante, en cuanto a la gestación o en cuanto a los movimientos, o en cuanto a cómo puede desarrollar ese parto. Pero bueno, muchas veces pasa por esta cuestión, por hacer evaluaciones de estos elementos que nosotros utilizamos de seguridad física. ¿Sí? Esto que hablaba, por ejemplo, de la pulsera electrónica, también es un elemento constitutivo de la seguridad física que se aplica en un tipo distinto de cumplimiento de condena muchas veces, eh, que, que también lo establece la ley 256, como lo dijo el grupo. Por eso digo, lo que destaco de la exposición del grupo es esta cuestión de poder, o de que pudieron, digamos, concatenar lo que establece la ley 256, los distintos regímenes, que sí es importante, con el tema de la seguridad física en cuanto a todo lo que es estructural, también depende muchas veces del régimen
al cual está sometido esa persona privada de la libertad. Federal, y piden que sea trasladado al federal, ¿viste? Vale. Por eso nos piden planillita. Ahí lo. Pasado la ejecución 3, creo, federal. Bueno, complicado esto de que los Zoom duran 40 minutos que se nos corta mientras vamos teniendo la clase. La verdad que el año pasado era más cómodo porque el Zoom lo proveía la universidad. Y la verdad que no pude hacer el de Meet, que creo que es el que provee ahora, pero tuve problemas para registrarme, así que vamos a tener que finalizar con este sistema, lamentablemente. Bueno, por ahí vuelvo a repetir, el tema del enfoque grupal me gustó cómo lo relacionaron, el tema de los distintos regímenes. Sí me hubiera gustado que trabajaran un poco más sobre estos tres ejes, parte estructural, parte personal o recursos humanos y los elementos técnicos que yo utilizo para el cumplimiento de la función. Que eso sí es específico de la seguridad física.
¿Alguien quiere consultar algo? O bueno, no sé, participar de algún tema o exponer alguna duda de lo que No, estuvimos yo quería hablando. hacer un comentario, profesor, con respecto a los régimen abiertos, lo Sí, cual es sabido que por ahí la requisitoria de de que el interno sea evaluado cuando le faltan 2 años de condena, por ahí no se hace, no es real. Porque en un régimen abierto hay internos mediáticos, hay internos con más de 10 años de condena, con prisión Profe, perpetua. Eh, no sé, alguno quiso preguntar algo. sí. Tenemos muchos problemas con respecto a la determinación de oficios de régimen abierto. Sabemos que en realidad al tomarse o al establecer la ley que es un potestad directamente del Poder Judicial entregar o otorgar el régimen abierto, eh, muchas veces no se tienen en cuenta un montón de cuestiones y sabemos que el Poder Judicial en ese sentido no a veces entiende, si uno se lo propone, se hacen en algunas cuestiones o en algunos casos se hacen eh, notas informando, bueno, ya que ustedes saben que se hacen los informes y los informes tanto del DTC como de cualquier organismo técnico no son vinculantes para el otorgamiento del régimen. Eh, la realidad es que muchas veces esa cuestión en la parte judicial, a veces tenemos juzgados que entienden la postura, que si nosotros le hacemos una nota eh, pueden llegar a entender estas situaciones o a revertirlas en algún punto y hay otros que no. Creo que hace un tiempo también tomamos el caso de San Martín, que había comentado, creo que Mauricio, de una disposición de un juez de allá de la jurisdicción. Sabemos que siempre tiene esas cuestiones y esa forma de, de aplicar, sobre todo la ley. Eh, Vuelvo a repetir, muchas veces se hacen las presentaciones y, y no está mal que nosotros los pongamos cuando tenemos situaciones en las cuales vemos que hay hechos que están mal aplicados, podemos generar un informe o generar una nota, sobre todo para la cobertura legal administrativa, que siempre digo, porque ustedes como conductores o como responsables de una unidad, un centro de detención o de cumplimiento de condena, la realidad es que son responsables de esa persona, son responsables de la vida y son responsables del cumplimiento de esa privación de la libertad por condena o por proceso. Eh, entonces, al ser responsables, también los hace responsables del cumplimiento o del incumplimiento de esa medida. Eh, por eso lo importante siempre es tener esa cuestión de no tener miedo a levantar el teléfono y exponer una situación ante el juez y, y sobre todo si tengo que escribir, hacer una nota, hacerla, porque es lo que a mí me va a generar una cobertura, puedo repetir, legal, sobre todo administrativa, en cuanto a mi función. ¿Sí? También sabemos que muchas veces el régimen abierto hoy es eh, antiguamente, ustedes saben que en la ley anterior de ejecución, primero, bueno, que justo lo iba a hablar por el tema de lo que puso el grupo, eh, establecía el régimen ¿cómo es? Eh, Progresivo. Hoy no, directamente no hay una progresión y tranquilamente un juez puede otorgar un régimen sin que el interno haya pasado por nosotros. O sea, puede estar en régimen para condenado severo y directamente otorgarle la libertad, perdón, el régimen, ¿cómo se llama? El artículo 100, el régimen abierto. Porque obviamente está en esto que vos planteas, Gustavo, que es una facultad, y, bueno, lo que planteaba el grupo, que es una facultad directamente del Poder Judicial, el otorgamiento, y no necesariamente tiene que ser progresivo, porque la ley no establece progresividad. Eh, Así que eh, es, es un tema de esta reforma que se hizo con la ley 12 del 56, eh, y bueno.
la realidad es que lo que tenemos hoy vigente, y creo que va a estar vigente por mucho tiempo, por lo menos creo que va a estar vigente hasta que se haga una nueva ley de ejecución, van a pasar muchísimos años y yo seguro, pero seguramente muchos de ustedes no la van a ver, y son las herramientas con las que hoy tenemos que trabajar. Eh, pero bueno, eh, lo importante a todo esto es, en esa situación, que en algún punto nos deja vulnerables, ver qué puedo hacer yo para cubrir mi función y para cubrir al personal que trabaja en mi estructura, sobre todo. Eh, y con respecto a los regímenes abiertos, antiguamente lo que era el artículo 100 es el viejo artículo 18. Y el artículo 18 en algunas cárceles había uno o dos que por ahí estaban alojados en un lugar ahí cerca de la administración o de la guardia, pero teníamos de toda la población, una o dos personas privadas de la libertad que tenían ese régimen, eran de extrema confianza y se manejaban con total libertad dentro de la unidad y hacían todas las tareas, incluso las tareas de mayordomía o mantenimiento de todas las unidades. Eh, Hoy sabemos que la mayoría de las unidades tenemos casa por cárcel o tenemos regímenes y muchas de esas cárceles están, como decimos siempre, en el eje urbano. La realidad es que un régimen abierto, lo ideal sería que esté emplazado en lugares como, por ejemplo, Varadero, que sabemos que también tienen sus cuestiones asegurativas. O sea, nosotros, si bien Varadero está en un lugar alejado, un lugar que hay campos, quintas, y en su momento era puro campo, ha habido quebrantamientos. Alvear, la 14, eh, hemos tenido quebrantamientos de régimen. Entonces, tampoco es una situación en la cual si yo tengo un régimen abierto en un lugar inhóspito, si se quiere, o en un lugar eh, con poca población o difícil acceso, tampoco voy a estar exento de que tenga una situación de quebrantamiento. Pero bueno, también ayuda. O sea, si yo tengo, como pasa en la 43, que las casas del régimen abierto están en el fondo de la unidad y dan a una toma de terreno, ahí realmente siempre hay situaciones ¿cómo es? De quebrantamiento. Y muchas veces pasa que son internos que le faltan meses para cumplir la condena. Ha habido muchos quebrantamientos de internos que tienen cumplimiento de condena en los 25 y hemos tenido casos eh, internos que la realidad es que uno no entiende cómo genera un quebrantamiento y ensucia esa cuestión, con lo cual eh, esa situación en la cual cumple la condena lo va a perjudicar. Pero bueno, la realidad es que pasa y estamos expuestos a esa situación y nuestro personal está expuesto a esa situación. Por eso todo lo que yo pueda mejorar en cuanto a lo que es la seguridad física dentro de los parámetros en los que podemos mejorarla, ¿no? Porque sabemos bien las restricciones establecidas per se en la ley, que hacen que yo haya medidas que no las pueda aplicar. Pero sí hay cosas que yo puedo ir anexando, eh, que no van en contra de la ley y que pueden ser de gran ayuda, por lo menos al personal que está cubriendo un puesto en un régimen abierto o al personal que esté encargado de ese sector, ¿no? ¿Alguno más? Última pregunta. Sí. Lo pregunto Profe, por incertidumbre. Si una mujer o una persona trans de la comunidad tiene que acceder o el juzgado ordena que sea evaluado para un régimen abierto, ¿dónde son alojados? Muy buena pregunta. La realidad, sinceramente, no es una pregunta que la tengo que pensar y la tengo que consultar con DGIT. Yo lo que creo es que va a ser complicado alojarla, o va a ser complicada la situación porque en un régimen abierto de mujeres, lo más probable es que no quieran aceptarla. eh, lo más probable es que pase eso. Eh, Hoy por ahí hay mayor apertura, pero deberíamos pensar, yo creo que, sinceramente, no sé dónde las alojan actualmente, pero creo que, que hay
La verdad es una pregunta que tengo que averiguar. No, no sé dónde la están alojando actualmente. Sé que hay, tengo que averiguar. Profe, profe, Sí, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo estoy en la unidad 52 y una vez se recibió a una persona trans, se percibía mujer y tenía documentación de mujer y estaba en los pabellones con las mujeres y se la requisaba como una mujer. Creo que estaba Gabriela Crevatini en ese entonces ahí en esa unidad, no me acuerdo bien. Yo Sí, sí, estaba. estuve en el 2012 al 2014, sorry, me acuerdo mucho. Tenemos una anécdota de eso. ¿Eh? Fue difícil. Te tilda mucho. sí, se corta. Desactiva la cámara. Sí, igual no estuvo en régimen abierto, estaba en pabellón. Fue pri- la primera interna trans que tuvimos en la unidad 52. Después creo que La no hubo ninguna. sufrió. Sí. Contale la experiencia. A, a mí particularmente me pasó de recibir en la 54 una interna trans, también debe ser la misma situación, pero nosotros tuvimos en su momento problemas para alojarla porque no la querían recibir en el pabellón. Y en uno de los pabellones hubo internas que la quisieron recibir, echaron a las referentes del pabellón y la aceptaron y ahí también embarazó a 3 o 4 compañeras del pabellón. Claro, acá la recibieron encantadas las chicas. Sí, sí, pasó eso. No la querían recibir y después se le fueron los berretines y la tenían ahí, una interna trans con documento de mujer también. Y sí, hubo problemas hubo situaciones de embarazo dentro del pabellón. Eh, Quispe Soria, no sé si era la misma. Profe, le quería hacer una pregunta con respecto a la seguridad física. Yo no sé, yo me recibí en la escuela de cadetes en el 2008 y sé que por ahí la currícula ha variado en la escuela de cadetes. Pero lo que yo observo, por ejemplo, en los últimos oficiales que llegaron a la unidad, es que no tienen preparación, o no sé si preparación, pero no tienen convicción de las medidas, de cuando uno les exige que tome las medidas asegurativas, ¿para qué son? ¿Cambió tanto la currícula como para que ellos no conozcan, por ejemplo, lo que uno le está tratando de enseñar? No, no cambió la currícula. Yo particularmente di clases, yo vengo dando clases en cadete del año 2001. Corté un tiempo cuando me asignaron subdirector general de seguridad y encaré el tema de los cursos de ascenso de jefes superiores y Sí. después el año pasado me pidieron que retome una materia en cadetes y acepté por una cuestión que fue un pedido especial de la gente de instituto y de la Dirección Provincial de Formación del Personal. Eh, un año solo. Y no pasa por una cuestión de que cambió la currícula, pasa por una cuestión de las personas que estamos recibiendo. Eh, yo creo que los oficiales o los cadetes que estamos recibiendo no escapan al general de nuestros adolescentes o jóvenes, eh, en los cuales hay un alto grado de inmadurez. Y no quita que nosotros cuando ingresamos a la escuela fuimos iguales, pero teníamos una situación que no es menor, que es primero el régimen al cual ingresábamos y segundo el tema de que era por ahí un sistema un poco más estricto en cuanto a la actividad diaria. Bueno, yo veo muchos alumnos acá de esta comisión que fueron cadetes cuando por ahí yo estuve de instructor en la escuela, hay algunos. Otros que por ahí eh, hace, han estado también, como es, en esa época. Y bueno, saben por ahí a qué me refiero. Generalmente el orden cerrado y esta cuestión de exigir cumplimientos estrictos hace que uno sea más responsable. Y si no lo es, se convierte más en responsable o se va de baja.
Creo que es una falencia que hay a nivel general, que hay mucha falta de compromiso, primero porque ya son así, y segundo porque nos faltan herramientas como para generar ese compromiso. Tuve, por ejemplo, el caso de una cadete y dejé de dar clases por esto. Eh, Más allá de que me costó mucho generar interés en una materia troncal como lo que es seguridad, generalmente uno ingresa a un lugar y lo primero que va a querer aprender es la parte de tratamiento y la parte de seguridad, porque son cuestiones más allá de que son básicas y que son, creo que son de las más eh, importantes, a la vez son interesantes. Si uno ingresa a una institución en la cual voy a usar armas, voy a establecer procedimientos, realmente son cuestiones que a uno le generan dudas, qué sé yo, presentar, ver un video de una pelea, de una retoma de pabellón, no había forma de generarles interés en cuanto a ningún tema. O sea, vos le planteabas un video de una pelea de internos, no le interesaba, costaba generar interés en el tema de las distintas temáticas. Y particularmente me pasó una situación en la cual una alumna no se presentó a rendir la mesa final, tuve que armarle una mesa final específica a esa alumna, desaprobó la mesa, tuve que darle otra mesa más, desaprobó esa mesa y una, como le quedaba mi materia y otra más, al tener dos materias tenía la posibilidad de tener otra mesa más, la cual desaprobó. La cuestión que salió observando que a ella le parecía injusto haber desaprobado cuando había otros alumnos que no sabían los temas por los cuales yo le estaba haciendo las consultas. Entonces, después de 4 exámenes a lo largo de 6 meses, una persona objeta que, bueno, está bien, yo no sé nada, pero hay un montón que aprobaron y no sabían. Ese es el nivel de chicos que estamos recibiendo, chicos y chicas que estamos recibiendo. Y es una cuestión de formación integral, a nivel de familia y a nivel de escuela. Hola, profe. La realidad es que con la necesidad que hay de incorporación de personal muchas veces se baja la vara y la verdad que no debería ser de esa manera. Eh, Creo que el problema de esta cuestión es la falta de compromiso y no tenemos herramientas para generar ese compromiso en nuestros cadetes o en nuestros jóvenes oficiales. La única forma en esta cuestión es eh, generar interés, y si no puedo generar interés, hacer cumplir lo que tengo que hacer cumplir por medio de la reglamentación. Lamentablemente es así, por más que muchas veces uno es reacio a sancionar, ahí me dicen que hay gente en espera, perdón, pero no veo a nadie en espera. Eh, Creo que muchas veces no es la solución sancionar por sancionar, pero muchas veces es cuestión de esta situación de ser progresivo. O sea, yo tengo que dar, tengo que enseñar, porque también es la otra. Yo no puedo exigir que de la escuela salgan con todos los conocimientos, porque ninguno de nosotros salimos con todos los conocimientos. No, profe, pero a mí, por ejemplo, me pasa que cuando nosotros vamos a hacer los recuentos, obviamente, aparte de que tienen que ir equipados, llevó un escudero. Bueno, lo que hicimos fue, los chicos ya tienen 3 meses en actividad, ahora ellos no entienden que el escudo tiene que ir frente a su compañero, que es el que va a hacer el recuento. Entonces, yo cuando primero lo observo esto, lo que hago es rápidamente hablar con la gente del GIE a ver que les den academia de escudo, para que entiendan cómo se tienen que parar, cuál es la función, cuál es el fin de que él se ponga el escudo firme frente a su compañero. Bueno, en el caso Y del manejo de escudo, la realidad es que tienen una materia específica de uso de elementos de seguridad y yo les puedo asegurar que vi cómo le dan la materia y todos saben usar el escudo, todos. O sea, una bueno, cosa es que no lo usen o no lo quieran usar. Esa es otra historia. es una cosa que no entienden que es para salvaguardar la integridad física de su compañero, que no es que me lo pongo y me escondo atrás yo del escudo si yo no soy el que voy a hacer el recuento. Es decir, el que puede ser agredido en realidad es el que va a hacer el recuento.
y no lo entienden. Igual. No lo entienden. Y yo lo que digo es, yo tengo 23 años de servicio, no quiero volver a ver, como vi en algún momento, familia civil de compañeros llorando. Y se lo plantea desde ahí y tampoco lo entienden. Es muy difícil, porque yo, por ejemplo, tengo la particularidad que por ahí no pongo días de arresto. Yo sé que donde más duele es quedar de recargo. Entonces quedan salientes de recargo hasta el engome. Y no les importa, se caen a pedazos, pero no les importa. No sé, es una falta de compromiso, porque para mí es eso, ¿no? Somos un equipo y todos nos cuidamos. Y por eso, es generar la motivación y generar ese compromiso. No tenemos muchas más herramientas que es el Hola, algo buenas plantear, tardes. hacer un recargo o hacer un... Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, Susana. ¿Qué tal? Estaba escuchando y no quería dejar sin de decir que creo que tiene que ver con una crisis de valores. Sí, Porque totalmente. no sé a ver, si no le interesa, no tiene que ver con la escuela por ahí de régimen cerrado. Yo hice la escuela lo que eran las descentralizadas, pero no sé si esa es la cuestión fundamental, dónde hicimos la escuela. Creo que tiene que ver con los valores, con que a nadie le importa, con que no hay compañerismo, con que no hay compromiso. Y la realidad no sé cuál es la raíz del problema, si tiene que ver con los salarios, con falta de capacitación, con que nosotros no podemos generar este sentido de pertenencia, si nosotros también estamos cansados, no sé. Yo creo que es una cuestión, como le Pero hay algo en los oficiales que vienen de los últimos años que es incomprensible. Carpetas psiquiátricas, llegan tarde, le dan lo mismo si le das días de arresto o no. bueno, es una cuestión... Yo, perdón, disculpen, coincido un poco con lo que dice el profe, el tema de la escuela es un punto a tener en cuenta, pero otra cuestión es que, como dice mi compañera, en este caso, la última que habló, es una cuestión social y cultural moderna, me parece. La falta de compromiso, la falta de, digamos, respeto hacia la autoridad. Eh, Son varias cuestiones quizás que es algo más bien social moderno de la juventud de ahora. Tal cual, pero es como veníamos, como yo les estaba exponiendo, y particularmente como me pasó con este último año, el año pasado, que di clases, y la realidad es que eh, acá toda esa cuestión de que son muchos años ya de venir a dar clases y que no tenía muchas ganas, y fue una cuestión de comprometerme con un pedido especial que me hicieron, me volví sin ganas, porque la realidad es que lo que me parece raro, y es esto que dice Manuel, es una cuestión social. Es una cuestión social que ya es así, nuestros jóvenes son así, en general. Y si yo tengo una herramienta para poder revertir eso, es esta cuestión de generar, eh, por lo menos, compromiso a través de estas cuestiones. Yo pienso que el régimen cerrado de la escuela es muy importante Es que porque por ahí, uno profe, valora mucho en el régimen cerrado, valora mucho cuando uno cumple con todas con toda la normativa y el fin de semana sabe que puede llegar a salir y estar con su familia o con quien quiera, ¿no? Poder tener un franco. Y sabiendo que si yo no hago lo correcto, eh, directamente voy a quedar privado de ese franco. Eh, es que es algo que yo no después, digo que sea fundamental, pero es una herramienta. Por eso digo, ver qué es herramientas que, nosotros podemos tener como para poder generar ese compromiso. es que es algo que después se reproduce en el trabajo mismo. O sea, yo estoy en 24, soy responsable, trato de que esté todo sin novedad, y si está, y hago el recuento y me voy, si no quedo recargado. Si yo trabajo de gano, no aporto responsabilidad, no hago caso a las órdenes,
y genero novedades, me voy a tener que quedar. Bueno, bueno, pasa por esa cuestión. Pero bueno, es algo que nosotros lo podemos charlar. La realidad es que si nosotros lo tomamos para aprovechar en la materia, que es seguridad, básicamente, es poder pensar cómo yo genero herramientas para generar compromiso sobre todo y esta cuestión que nos pasa con el personal mismo. Sabemos también que hay otras cuestiones que pesan y pesan mucho, la cuestión económica. Nosotros tenemos compañeros acá en el curso que están en otra fuerza, en las cuales tienen una buena remuneración, pero a la vez les exigen cumplimiento de horario, le exigen un montón de cuestiones que por ahí acá, si bien sabemos que son exigencias, muchas veces tenemos procedimientos más laxos y sabemos que si tenemos un inconveniente, por ahí perdemos esa situación económica, no, o sea, nos hacen un sumario y nos echan y perdemos esa situación económica. Y sabemos también que en cuestión económica estamos muy por debajo eh, y la realidad es que no hay incentivo económico, pero bueno, en eso es un poco lo que decimos, el poder pensar herramientas para generar ese compromiso, o por lo menos cumplir con lo que tengo que cumplir. Yo a lo que exponía Verónica, la realidad es que sí doy fe que tienen formación, que saben, que tienen todos los contenidos, pero que la realidad es que no, nos falta generar esa situación. Y otra cuestión también, que no es menor, es esta situación de que cuando uno muchas veces trabaja eh, en el penal, genera o adquiere estereotipos como modelos para cumplir la función, y muchas veces el uso de elementos de protección y el uso o la aplicación de elementos preventivos, eh, muchas veces hay gente que va en contra de eso, eh, que genera por ahí situaciones en las cuales un pibe recién ingresado piensa que si usa el escudo o un elemento de protección eh, no está, no se la banca o bueno, muchas veces tenemos esa situación. Miren, particularmente en esta cuestión de aplicar Pero los esas son las cuestiones como procedimientos, jefe que las tenemos que revertir la tenemos que nosotros. revertir, tal cual, Mauricio, la O tenemos que sea, revertir, porque nos ha yo pasado, como jefe de penal, como subdirector, o la función que siempre me tocó cumplir, siempre implementé la cuestión de la medida de seguridad, porque cuando era jutor, en mi primer año, en un engome que entrábamos sin escudo, sin nada, le pegaron cuatro puñaladas al encargado de turno, una en el pecho y tres en el pecho, pero a partir de ese día dije, nunca más. O sea, tal cual, y siempre que voy, yo nunca usé escudo, nunca me gustó, es la realidad. Pero, hacemos esa. ni escudo ni escopeta, pero siempre molesté para que el otro lo use, porque la medida de seguridad, o sea, es cuidar al compañero, es cuidar al Bueno, compañero. tenemos esa cosa, particularmente nosotros, yo tuve una situación en la cual un encargado de turno entraba a hacer el recuento, desengomaba a él, no esperaba que llegaran los escudos, eh, desengomaba la celda, levantaba la cortina y entraba a la celda a hacer el recuento. Y a ver, eh, nadie nació con más que otros a veces, pero la realidad es que en uno, en uno de esos recuentos de abierta entró una celda, de la misma manera que estaba acostumbrado a entrar, y un preso que estaba apretado directamente lo agredió, tuvo una puñalada en la pierna, por suerte fue en la pierna, pero pasó el femoral muy cerca, y podría haber sido complicado. Hoy ese muchacho está en Cava ahí con nuestros compañeros, Emanuel y los chicos que están ahí en Cava, y creo que fue uno de los que se fue en la primera tanda, y bueno, y aprendió esa situación, que la realidad es que nadie nació o en el caso de los varones no nacieron o por ahí, bueno, por ahí algunos que sí, ¿no? Pero eh, no quita de que Pero, llegar a ser pero más o nosotros menos fuimos, piola nosotros también por, fuimos aprendiendo estas medidas de seguridad. En la escuela de bueno, cadete, bueno, usted fue instructor nuestro, pero no teníamos una materia de escudo, no teníamos no, una materia de transporte con elementos de sujeción mecánico. Todo eso no, creo que lo aprendimos después
en el transcorrer de los años en la cárcel. Tal Yo cual. aprendí a trabajar con el escudo en la cárcel, o sea, aprendí a darle a la importancia del valor al escudo. Ujú. Sí, lo que pasa es que Y hoy es Tal un vamos a ser cual, elemento sinceros. fundamental para mí. En tal este cual. sentido, en este sentido justo particular de lo que estamos hablando, yo presenté un proyecto primeramente para empezar a dar capacitaciones en lo que es el complejo Varela y posteriormente tuve una reunión en jefatura para hacerlo en la escuela cadete. Y cierta persona, que no sé si está todavía, pero hoy como estoy fuera de la fuerza no me interesa, Yuma, me bajó el pulgar, porque la reglamentación y su protocolo y todo lo que él fomentó durante años lo quiere seguir manteniendo. Y lamentablemente eso es obsoleto para las personas que después corren el riesgo en situaciones conflictivas en donde no saben cómo actuar. Y seguimos queriendo hacer la pata de ganso, poner la mano, el brazo extendido para que el preso no se acerque. Bueno, la cuestión que no, Schumann no está más y bueno, creo bueno, que tampoco está más. José Giovanni aplicó la materia esta de empleo de elementos de seguridad y ahora dentro de la escuela de cadete tienen uso de escudo, tonfa y bueno, demás elementos, más allá de lo que es el manejo de armas y esa cuestión de defensa personal, que también lo tienen. Pero bueno, la cuestión pasa más que nada por una cuestión de falta de compromiso, sobre todo. Y bueno, el desafío es qué herramientas yo puedo llegar a utilizar para generar ese compromiso. Eh, y volvemos a este tema. Antiguamente no teníamos esas materias, eh, pero sí sabemos que eran bastante o éramos bastante exigentes, sobre todo nuestros cadetes. Yo estuve instructor en la escuela y bueno, aquel que me conoce sabe que yo les exigía, pero les exigía como una manera para generar ese compromiso, sabiendo que si yo no cumplo, pasa algo, que no es que yo puedo dejar de cumplir y no pasa nada. Bueno, en ese sentido creo que es un poco eso. Y sí, para mí me parece muy importante el tema del internado, muy importante en la formación, sobre todo de los cadetes. Pero bueno, la verdad que eh, es un desafío, pero entiendo también que, como dijo Manuel, es una cuestión social, ¿eh? Es lo que venimos recibiendo socialmente y por ahí estamos limitados en cuanto a las herramientas que nosotros podemos aplicar para poder generar ese compromiso a nuestros jóvenes ingresantes, a oficiales. Y bueno, el tema que por ahí en el caso de los oficiales se destaca más porque estuvieron 2 años en la escuela. Generalmente cuando recibimos guardia tienen un cursito muy chiquito de capacitación y directamente se van a trabajar a la unidad y generalmente son los que generalmente son los con menos conflictos hay. Generalmente estamos teniendo más conflictos con oficiales a futuro que con guardias recién ingresados. Y porque hay poco Bueno, guardia también. ¿eh? Hay poco guardia. Y hay pocos, sí, se Son están, más oficiales que dije. tal cual, sí, tal cual. Pero bueno, yo creo que es un gran desafío que tenemos que enfrentar. Eh, bueno, no sé si queda muy poquito tiempo, no sé si vamos, bueno, sí sé que no vamos a llegar a que exponga el otro grupo, así que el grupo que tenía que exponer derechos humanos va a exponer la semana que viene. Ya lo pasamos y damos por cerrada la clase de hoy. Voy a tomar asistencia, así ya terminamos. No queda mucho voy a pasar rápido asistencia porque queda poquito de suma, así ya no generamos otro ingreso. ¿Eh? Aguirre, Presente, profe. Alberti, Presente, profesor. Almúa, Presente. Benítez Carlos, Presente, profe. Veraz, Presente, profe. Campos, Presente, profe. Carnero, Presente, profesor. Centurión, Centurión, Crebatín, Presente. Puñoli, Presente, profesor. De María, De María, De Andrea,
Presente, profesor. Desico, Presente, profesor. Delamer, Presente, profe. Díaz Verónica. Tenía turno al médico, le puse en el chat. Ok, gracias. Sí, sí. Dos Nada. Santos. Dos Santos. Gómez Pablo. Presente, jefe. González Alejandro. Presente, profe. González César. Presente, buenas tardes. Bueno, González Pedir está. González María. Presente, profesor. Acá. Bien. Hola, Guerrero. profe. Disculpe, Gonzalo Alejandro. ¿Me puedo pasar presente porque se me cortó? Justo. Sí, sí, estaba presente, bárbaro. Listo, gracias. Umarelli. Presente, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola. Gutiérrez. No estaba. Canini. Estaba. No estuvo presente, profe. Sí, sí, sí. Gracias. Larín. Lucero. Buenas tardes, presente, profe. A ver. Maidana. Presente, profesor. Malti Soto. Presente, profe. Martínez Facundo. Creo que estaba sin luz, que había puesto que estaba sin luz. Bueno, gracias. Más Daniela. Presente. Marta no está. Menece. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Moyano Julio. Núñez Hernán. Profe, Julio Moyano estaba de comisión. Bueno, gracias. Nada. Núñez Hernán. Páez Matías. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes, gracias. Palavecino Noelia. Presente. Parodi. Leonardo. Presente, profe. Peralta. Hernán. Presente, profesor. Bien. Pereira Erika. Presente. Pérez Gustavo. Sí, presente. Pinto Mauricio. Presente. Bronino Mauricio. Rato María. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ríos Maximiliano. Ruiz Javier. Emerson Emanuel.
Celaya Yanina. Silva Cecilia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Trejo Sabrina. Escribió por chat, profe. Bien. Vega Cristian. Buenas tardes, presente. Cela Rayán Cristian. Presente, profesor. Zurita Anabela. Bueno, ahora sí, no habíamos llegado a pasar asistencia con la anterior reunión. Sí, te había puesto presente, porque era pues, puesto, así que buenísimo. ¿Alguien más quedó sin nombrar? Justo se cortó, no sé si me nombró González, César. Ah, González César Amat, sí. El que tengo ausente es González Creí. Bueno, Bueno, gracias. quedamos entonces, el grupo que tiene que dar derechos humanos, la semana que viene arranca. Y Buenísimo, bueno, nos vemos la profe. semana que viene. Gracias. Buenísimo, buen fin de semana. Buen fin de. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego.